El día de ayer ya estuvimos viendo lo que es la función sí, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Ahora, estuvimos viendo el siguiente ejercicio, que dice, ¿no? Aumentar 2 puntos, ¿no? Al promedio, ¿sí? Al promedio, a los estudiantes que nota 1, ¿sí? En el cual nota 1 sea mayor a 13 y que nota 2 sea menor a 11, ¿sí? Para ello, bien, que hemos identificado que tenemos dos condicionales. A ver, estuvimos viendo que aquí, por ejemplo, nos piden dos funciones, o perdón, dos condicionales. ¿Para qué? Para aumentar los dos, ¿sí? Entonces, vean, cuando nosotros trabajamos con la función, ¿sí? Acá nosotros, ojo, tenemos lo que viene a ser la prueba lógica, ¿no? Que básicamente viene a ser la condición. Eso viene a ser nuestra prueba lógica, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo, ojo, ya no nos está pidiendo solamente una condición, sino dos condiciones. Entonces, para ello, nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar lo que son las funciones lógicas. Es decir, vamos a aplicar dos funciones que nos va a permitir trabajar con dos a más condicionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, em, a ver, por ejemplo, cuando van a comprar, no sé, a ver, por ejemplo, les piden, ¿no? Me traes, no sé, ya, por ejemplo, ya, papa y camote, ¿ya? Compras papa y camote. En ese caso, ¿cuál sería la diferencia con que le digan me traes papa o camote? Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería la diferencia? A ver, ya, a ver, ya, Gladys y luego Daniela, ¿ya? A ver. Ujú. Ya, ya, muy bien, a ver, Daniela. A ver, pero en tus palabras, a ver. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, vean, ¿qué sucede acá? Efectivamente, muy bien. La función y, sí, efectivamente me va a permitir de que sí o sí se cumplan ambas condiciones, ¿ya? Que se cumplan ambas condiciones. La función y, ojo. Pero ¿qué sucede con la función o? Que solamente, o no, perdón, que basta, ojo, basta que una de las dos se cumpla, automáticamente vamos a tener un resultado verdadero. Es decir, por ejemplo, a ver, volviendo acá a nuestra función de promedio. Si esta función se cumple, nosotros vamos a obtener, sí, vamos a obtener un valor verdadero que vendría a ser este.
¿sí? Pero si no se cumple, va a ser un valor falso. Y lo propio va a pasar con con la función y la función o. Imaginen que es una o, ya. La función o, ¿sí? Entonces, veamos. Vamos a hacer un pequeño cuadro acá. A ver. Ya. A ver, acá. Vamos a unir esas celdas y aquí vamos a poner la función. Ya, ahora sí. La función y. ¿Ya? Uno más. Listo. Entonces, por ejemplo. Ya. A ver. A ver, vamos a aumentar un poco el tamaño. Lo vamos a centrar. Le vamos a poner un color negro y un color blanco. Acá vamos a ponerle, a ver, un color, a ver, azul. Y aquí vamos a ponerle un color, ya, gris, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Acá nosotros, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener una condición, ¿no? Condición uno, 2, 3, 4 condiciones, ¿sí? 4 condiciones. Ahí está. Y vamos a tener un resultado, ¿sí? Vamos a tener un resultado, ¿ya? A ver, establecemos nuestra tablita. Vamos a poner un borde. Listo, ahora sí. Ya, muy bien. Vamos, por ejemplo, no, ojo, tanto la función i como la función o, ¿ya? Nos permite trabajar de dos a más condicionales. Ojo, nosotros vamos a poder trabajar con esta función y con esta función o cuando tengamos de dos a más condicionales. Es más, podemos incluso, y va a haber situaciones en las que posiblemente nosotros tengamos que combinar ambas condiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos dan cuatro condiciones. ¿Ya? Una observación, por favor, no se vayan a equivocar con lo que vienen a ser las tablas de verdad. Ojo, no son tablas de verdad. ¿Ya? No son tablas de verdad. Ojo con eso. Parecen, pero no es. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Vean, como les indicaba, ¿cómo y cuándo aplicamos la función i? ¿Cuándo es un resultado verdadero y cuándo es un resultado falso? Va a ser un resultado verdadero cuando todas mis condiciones, ya cuando todas mis condiciones sean verdaderas. Basta que una condición sea falso, automáticamente el resultado viene a ser falso. Si yo tengo 100 condiciones y de las 100 condiciones la condición número 99, por ejemplo, es falso, todo se vuelve falso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí verdadero, 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 falso, ¿cuál sería el resultado? Falso, ¿cierto? Muy bien. Igual acá, tengo verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál sería?
falso, ¿cierto? Y si tengo verdadero, falso, falso y verdadero, sería, sería, ¿qué sería? Porque verdadero, falso. Y acá, verdadero, ¿cierto? Muy bien. Y aquí, falso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vean, ¿cuándo va a ser únicamente verdadero? Cuando todas, recuerden bien, cuando todas las condicionales sean verdaderas. Solo en ese caso, ojo, solo en ese caso, en esa situación, el resultado va a ser verdadero. ¿Ya? A ver, vamos a ir ahora con la función O. En la función O, de igual manera, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Cuatro condiciones. Y de las cuatro condiciones también va a salir un resultado, ya sea un resultado verdadero o un resultado falso. Entonces, ¿qué sucede con la función O? Por ejemplo, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Me dicen que compre papas o camotes. Voy a la tienda y solamente me dicen que tienen camote. ¿Compro o no compro? A ver, ¿cierto? Claro que sí compramos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si voy a la tienda y no tiene ninguno de los dos? Ni papas ni camotes. ¿Qué hago? ¿Cuál sería el resultado ahí? A ver, exacto, no lo compramos. Pero ¿y como resultado cuál sería? ¿Verdadero o falso? Exacto, falso. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos existe. O sea, ninguno de los dos se cumple. ¿Ya? Ninguna de las dos condicionales que me han indicado se cumple. Entonces, lógicamente, el resultado viene a ser falso. En otras palabras, ¿cuándo, cuándo la función O va a ser falso? Cuando todos o cuando todas las condicionales, ¿ya? Cuando todas las condicionales sean falsas. Si yo tengo 100 condicionales y de las 100 la número 99 es la única verdadera, ¿qué va a pasar? Automáticamente todo viene a ser verdadero. Pero si las 100 condicionales son falsas, automáticamente el resultado viene a ser falso. ¿Sí? Viene a ser falso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí es falso, falso, falso y verdadero, ¿cuál sería el resultado? Verdadero, ¿no es cierto? Así que es verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Cuál sería el resultado? Verdadero, ¿no es cierto? Así que es verdadero, falso, 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 verdadero. Y si es falso, falso, ¿no es cierto? Y si todo es verdadero, verdadero, ¿no es cierto? Entonces, vean, ¿cuándo la función O va a ser falso? Cuando todas las condicionales, ojo, cuando todas las condicionales sean falsas.
¿ya? Cuando no se cumple, ¿ya? Cuando no se cumple, ¿ya? Muy bien, entonces, dicho este ejemplo, ¿no? Esta tablita, vamos a ir a nuestro ejercicio, ¿no? Dice aumentar 2 puntos el promedio siempre y cuando los estudiantes tengan en nota 1, ¿no? Que nota 1 sea mayor a 13 y que nota 2 sea menor a 11, ¿ya? Ahí está. Entonces, ponemos aquí. Vamos a ponerle promedio 2, ¿ya? Promedio 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver. Vamos a checar esto un poco para que se vea. Ya. Este también, a ver, vamos a... Uy, no se ve. A ver, un poquito, vamos a reducirlo ya. Ahí se ve, ¿verdad? Ya, ahí. Listo. Entonces, veamos. Como estamos hablando de condicionales, ¿sí? De condicionales. A ver, esto vamos a reducir hasta ajustar. Ya, listo, ahora sí. Vean, como estamos hablando de condicionales, ¿sí? Como estamos hablando de condicionales, lógicamente estamos o vamos a aplicar la función sí. Y vean, acá me pide la prueba lógica. ¿Cuál viene a ser la prueba lógica? Precisamente estas dos condicionales. La primera que sea nota 1 mayor a 3 y la segunda que nota 2 sea menor a 11. Esas vienen a ser nuestras condiciones. Ahora, ojo, acá claramente nos está indicando la función lógica y. Y ojo, hay que tener mucho cuidado ahí también, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado. Acá, si nos está poniendo i, lo podemos usar. ¿Por qué? Lo primero que hay que darnos cuenta también, ojo, es que, a ver, pregunta, ¿estas dos de aquí pertenecerán al mismo rango de datos o serán diferentes rangos de datos? A ver, estas notas, esta nota y esta nota, ¿serán del mismo rango de datos o de diferentes rangos? A ver, la primera condición, ¿a qué rango de datos pertenece? A nota 1, ¿no es cierto? Y el que sea menor a 11, ¿a qué rango pertenece? A nota 2, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso. Ahorita vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, vean, acá me indica claramente, ¿sí? Claramente el i. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llamo, ¿sí? Llamo a la función i. Ahí está, i. ¿Y qué es lo que me aparece aquí? A ver, ¿qué dice? Valor lógico 1, valor lógico 2 y punto suspensivo. Es decir, acá nosotros vamos a poder insertar y trabajar más de una condición. ¿Ya? Más de una condición. Entonces, establecemos que nota 1 sea mayor a ¿cuánto? A 13. Este sería, este sería la primera condición de nota 1. Ahí está, nota 1. Y luego, vean, punto y coma para separar el argumento. Ojo, nunca se olviden de ese punto y coma. ¿Ah? Y tampoco
Ojo, acá también hay otra observación. Hay otra observación. ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros insertamos una función, qué es lo que se habilita? El, el paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esto. Si abrimos un paréntesis, por ejemplo, en este caso está empezando con color negro, debe de terminar con un paréntesis también de color negro. ¿Ya? Lo mismo acá, vean. ¿De qué color está empezando este paréntesis? Rojo. ¿Y en qué color debería terminar ese paréntesis? En el mismo color. Eso nos va a ayudar a determinar dónde está empezando esta función y dónde está terminando esta función. Entonces, démonos cuenta. Este paréntesis de color rojo, ¿a qué función pertenece? A la función y. Exacto. Entonces, yo cuando termine de insertar las condiciones de la función y, debo de cerrar el paréntesis con el mismo color. ¿Sí? Por favor, eso es muy importante. Ese es otro de los errores que cometen muchos, porque insertan, abren un paréntesis, cierran otro paréntesis y al final pues no les sale el resultado. Y no es porque muchas veces esté mal, sino ¿por qué? Porque simplemente no han cerrado o no han colocado correctamente el paréntesis. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, aquí ya tengo la prueba lógica 1. Ojo, esto pertenece a la función i. Me pide el siguiente valor lógico, que sería nota 2. Pero nota 2 sería menor a 11. Es decir, que nota 2 sea menor a 11. ¿No es cierto? Entonces, hasta aquí, vean, hasta aquí nosotros tenemos nuestra prueba lógica. ¿Qué me falta acá? Exacto, el paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy finalizando todas mis condiciones. Si tuviera 5 condiciones más, ya pues lo sigo agregando, pero como ya no tengo, implica que está o que va a finalizar ahí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, simplemente lo que hago es cerrar el paréntesis, vean, está de color rojo, ojo, está de color rojo. Y ahora observen esto. Todo esto que estoy seleccionando, ¿a quién pertenece? Ah, exacto, muy bien. A la función sí. Es decir, en otras palabras, viene a ser la prueba lógica. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Ven acá. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Prueba lógica. Muy bien. Y ahora, valor lógico. ¿Qué valor lógico? 5, 6, ¿cuál? 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vean dónde está colocado el cursor. Vean dónde está colocado. Acá, precisamente en el argumento del valor lógico 2 de quién, de la función. Y este cuadrito, chicos, por favor no se olviden, este cuadrito es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. Nos va a ayudar a guiarnos, ¿sí? Nos va a ayudar a guiarnos en nuestras funciones. ¿Sí? En nuestras funciones. Es más, vean, si yo le doy un enter aquí, vean, me dice, ¿no? En la fórmula falta un paréntesis de apertura o de cierre. ¿Sí? Es más, ni siquiera solamente eso. Vean, acá. No me muestra. Ya. En ocasiones me va a mostrar un error en el cual me va a indicar de que faltan argumentos. Es decir, falta ingresar ciertos valores. ¿Ya?
Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Ya, mucho ojo con eso. Entonces, acá ya tenemos la prueba lógica, el cual está conformado por la función y estamos determinando dos condicionales. Muy bien. Una vez determinado eso, ¿sí? Una vez determinado eso, ¿ya? Nosotros vamos a determinar el valor si verdadero y el valor si falso. Según nuestra condición, o sea, según la condicional, según nuestra prueba lógica, cuál tendría que ser el valor verdadero? Bien, aumentar 2 puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le aumentamos 2 puntos al promedio? Claro, sumamos, ¿no? Al promedio, vean. Promedio, ¿no? Primero hay el promedio, que sería de estas dos notas. Nota uno y nota 2. Hasta allí estoy obteniendo ¿qué cosa? Estoy obteniendo este resultado, ¿ya? Este resultado. Eso es lo que estoy obteniendo, ¿ya? Lógicamente sería tal vez más fácil, ¿no? Seleccionar este campo. Pero lo que quiero que observen aquí es de que cómo nosotros podemos aplicar una función dentro de otra función, que en realidad es algo que constantemente lo vamos a estar haciendo, lo vamos a realizar. Muchas veces de nada me sirve generar una columna que la voy a utilizar una sola vez y más aún, si esa función o esa fórmula que estoy aplicando en esa columna lo puedo aplicar acá, ¿no? Porque lo único que estaríamos haciendo, uno, es tal vez perder el tiempo, dos, estamos llenando de datos o de columnas innecesariamente nuestra tabla. Innecesariamente. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, no sé, si yo quiero sacar lo que vamos a aplicar también, ¿no? Una tabla dinámica, por ejemplo, que es un resumen de mis tablas, voy a tener un centenar de nombres de campos que ni siquiera los voy a utilizar, o si lo voy a utilizar una sola vez, o que simplemente lo voy a utilizar dentro de otra función. Lo único que voy a ocasionar es pues, de que me genere espacios innecesarios. Sí, de nada me va a servir. Entonces, acostúmbrense siempre, lógicamente, esto es con la práctica, con lo que ustedes vayan a aplicar constantemente, ¿no? Ustedes lo van a poder o van a poder reducir estos procesos, ¿sí? Van a poder reducir estos procesos. Pero lo que quiero que tengan idea aquí es de que se puede trabajar, ojo, una función dentro de otra función, sin tener que estar aperturando una columna para esto, una columna para aquello, no. Es más, ni se les ocurra, por ejemplo, ¿no? Primero sumar los datos, ¿no? Que tengan una columna de suma, ¿no? Una columna de suma, luego otra columna de promedio, el cual va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, lógicamente ahí ya no es estable, ¿no? Lo importante de las aplicaciones o de este tipo de herramientas, ojo, no es complicarnos la vida, más al contrario, como cualquier otra herramienta que ustedes utilizan a diario, estoy seguro que muchos utilizan muchas otras herramientas, muchas otras aplicaciones, utilizan software, programas, entre otros, para sus carreras, por ejemplo. Estas aplicaciones, estos programas, el objetivo es de que nos facilite la vida. Y en algún momento al inicio, que ustedes han utilizado, han aplicado estos programas, lógicamente ha habido un proceso de aprendizaje, en el cual si lo han seguido utilizando ya saben cuál es el manejo y cómo utilizarlo y cómo, entre comillas, pues abreviar
ciertos procesos. Y lo mismo va a ocurrir acá. Conforme ustedes vayan utilizando, vayan aplicando, se van a dar cuenta que poco a poco van a empezar a reducir muchos de estos procesos. Y va a ser más sencillo la aplicación, el uso de estos. ¿Sí? Entonces, acá, vean, lo aplicamos de esta manera. ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? El valor sí, verdadero. Pero ¿qué es lo que me falta? Sumar los dos puntos. Entonces, tranquilamente combino una función con una fórmula, que sería más 2. Entonces, ¿esto qué implica? Que todo esto, ¿sí? Todo eso viene a ser mi prueba lógica. Oh, perdón, no prueba lógica. Vendría a ser, esta es la prueba lógica. Este vendría a ser mi resultado verdadero. ¿Ya? Lo voy a completar acá porque me van a decir que es razonamiento verbal. Ya. Verdadero. Ya, ahí nomás, ahí llega. ¿Ya? Verdadero. Ay, ¿qué estoy haciendo? Nadie me corrige. Ya, verdad. Ajá, están distraídos. Ahora sí, ya decía que está mal. Ya, ahí está. Muy bien, están durmiendo ustedes. Ya, listo, ahí está. ¿No? Mi resultado verdadero. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? El valor falso. ¿Cuál sería el valor falso? ¿Cuándo se va a cumplir el valor falso? Cuando esta condición no se cumpla. Ojo, no necesariamente puede ser de que yo disponga, ¿no es cierto?, que no se aumenten los puntos. Puedo decir, por ejemplo, de que, no sé, se les descuente 5 puntos. O que, por ejemplo, en vez de quitarles 5 puntos, se les aumente más 5 puntos. O sea, a los que cumplen esta condición, que se les aumente los 2 puntos, y al resto, a los sobrantes, que se les aumente 5 puntos más, ¿no? Por ejemplo, y no estarían dentro de ese grupo. Entonces, la condición o el valor falso, ¿no? En otras palabras, el resultado falso, el valor falso, se va a cumplir, ojo, cuando esta condición o estas condiciones no se cumplan. Ya sea que trabajemos con una sola condición o con dos o más condiciones. ¿Ya? Con dos o más condiciones. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces acá, por ejemplo, le vamos a poner solamente de que no se les aumente ningún punto ni que se les descuente. Entonces puedo aplicar lo mismo. Y listo. Ahí está. ¿Qué me está faltando ahí? A ver. Exacto, el paréntesis. Recordemos. Si acá estoy iniciando en negro, ¿ya? Bien. Si acá estoy iniciando en negro, acá debe terminar en negro. Si aquí iniciado en rojo la función i, acá debe estar en rojo. Acá promedio. Acá se ha iniciado en rojo también. Pues acá también en rojo. ¿No? Ahí está. Igual ahí. Ya, ese es muy importante. Ya, ese es muy importante. Ya. Muy bien. Ahora simplemente le damos enter. Y listo. ¿No? Verificamos si cumple o no las condiciones. A ver, aplíquenlo para todos. A ver, aplíquenlo para todos. A ver, vamos.
Muy bien. A ver, ¿cumple o no cumple con la condición? A ver. Muy bien. Muy bien, entonces acá le vamos a poner promedio 2. A ver, ustedes, a ver, hagan y el mismo ejercicio, ¿ya? El mismo ejercicio, pero antes, a ver, vamos a asignar dónde se han hecho los incrementos. A ver, el estudio, este, otro color, a ver, ya, rojo. Ya. A ver, en el estudiante uno, ya en el estudiante 3, no, en el estudiante 3 no, tampoco, tampoco, no cumple, no cumple, no cumple, solo uno creo. A ver, el 12, ¿no? Ujú. Acá también. Listo, son solamente tres estudiantes, ¿no? Bien, ahí está, solamente tres estudiantes, ¿sí? A los cuales se les ha hecho el incremento. A ver, hagan el mismo ejercicio, pero esta vez aplicando la función O. ¿Ya? Función O. ¿Ya? A ver, es lo mismo, solamente que en vez de I le ponemos O. Ahí está. A ver, ¿cómo sería? A ver, vamos. Ojo, ya hemos aplicado la función I. Recordemos, ojo, la función I se va a cumplir siempre y cuando todas las condicionales sean verdaderas. Y la función O se va a cumplir, ¿no? Se va a cumplir siempre y cuando una o más condiciones sean verdaderas, ¿no? Basta que una condición sea verdadera, automáticamente el resultado viene a ser verdadero. ¿Ya? Ahí está. Ya, a ver, vayamos de nuevo. ¿Ya? Para que se entienda esa parte. Tengo la condición de que deben ser solteros, es decir, a los solteros y a los divorciados, ¿no es cierto? Solteros y divorciados son datos que pertenecen a quién? Al Estado civil, ¿ya? Al Estado civil. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿el estudiante uno es soltero o divorciado? Soltero, entonces la primera condición viene a ser verdadera, ¿ya? Verdadera. El estudiante uno, ojo, estamos en estado civil, el estudiante uno será divorciado, falso. Entonces la segunda condición que viene a ser falso, ¿ya? Viene a ser falso. Entonces, ¿qué hace de acá? Si yo estoy utilizando la condición o la función lógica I, ¿cuál será el resultado? Porque verdadero. Falso. La función I. Falso. ¿Ya? Falso. ¿Ya? Entonces, bien. Acá
las dos condiciones, ojo, las dos condiciones, ¿ya? Pertenecen al mismo rango de datos. Ojo. Entonces, ¿qué implica esto? Es como decir, por ejemplo, no sé, a ver, ya, Gladys, por ejemplo, ya. eh, Tú podrías estar en tu casa y en la Plaza de Armas de Cusco, por ejemplo, al mismo tiempo en este mismo instante. A ver, ¿por qué? Exacto, muy bien. Y lo mismo sucede acá. Estado civil es uno solo. Y al poner la función i, lo que estamos intentando hacer allí es que el estudiante uno sea soltero y divorciado al mismo tiempo. Es como decir que esté en dos lugares, es como decir que esté en dos lugares diferentes, ¿ya? En dos lugares diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Vean, si las condiciones que nos dan, vean, si las condiciones que nos dan, ay, caray, qué chuco, ya. Si las condiciones que nos dan acá pertenecen al mismo rango de datos, automáticamente nosotros no podemos pues utilizar la función lógica i, ¿ya? No podemos utilizar la función lógica i. ¿Por qué? Porque al utilizar la función lógica i para un solo rango de datos, lo que estamos haciendo es de que cumpla pues las dos condiciones, ¿ya? Entonces, ojo, si se trata del mismo rango de datos, o sea, si las condicionales se tratan del mismo rango de datos, ¿sí? Del mismo rango de datos, automáticamente nosotros vamos a utilizar la función lógica o, por más de que acá me haya dicho y, o es más, acá me han podido decir aumentar 2 puntos a los que son solteros, a los que son divorciados y a los que son casados. Tres, ¿ah? Es decir, tengo que seleccionar a tres grupos del mismo rango de datos. Entonces, una persona solamente va a poder cumplir una de esas tres condiciones, porque estas condiciones pertenecen al mismo rango de datos. Ahora, ¿qué sucede? No hay que confundirse. Distinto sería, diferente sería de que, por ejemplo, yo tenga aquí un estado civil 2. Y acá, por ejemplo, soltero y ya, divorciado. Divorciado. Allí sí podría aplicar la función lógica ahí, porque este soltero y este divorciado pertenecen al mismo rango de datos. No, ¿no es cierto? No pertenecen al mismo rango de datos. Uno y este está hablando del estado civil uno, le voy a poner acá, y el otro viene a ser del estado civil 2. Entonces ahí ya la situación cambia. Ya, ahí ya cambia esta situación. Entonces debemos considerar eso al momento de aplicar las funciones lógicas. ¿Sí? Recuerden, ojo, recuerden, si estas dos condicionales pertenecen al mismo rango de datos, ¿qué función tenemos que aplicar?
¿La I o la O? La O, ¿no es cierto? De manera automática. No hay que dudar en eso. ¿Ya? Entonces, por eso es que hemos trabajado con esta función de estado civil para que se den cuenta de eso. Sí, esto lo voy a eliminar. Voy a desplazar a la izquierda. Listo, ahora sí. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olviden de eso. Sí, ese pequeño detalle. ¿Ya? Entonces, siempre hay que saber con qué tipos o cuáles son los tipos de datos con los cuales estamos trabajando. ¿Ya? Para poder aplicar cada una de estas funciones. No vaya a ser que, por ejemplo, me digan de notas, no me digan a todos los que tienen en nota 1 notas, por ejemplo, iguales a 15, iguales a 13 y mayores a o menores a 9, aumentar 3 puntos. Vean, ya es una selección de grupos, ¿ya? Una selección de grupos, pero que se está hablando del mismo rango de datos. No, lógicamente ahí ya no voy a aplicar pues la función lógica ahí, sino la función lógica o. Ya, entonces siempre considerar eso. Saber y tener en cuenta con qué tipo de datos estamos trabajando. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestra hojita de base de datos. ¿Ya? Nuestra hoja de base de datos. ¿Ya? A ver.